Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue. En este caso seguimos con la formación, con los cursos de inversión, seguido del último que publicamos sobre el informe de auditoría, que ha recibido buenos comentarios y por tanto vamos a seguir al menos durante algún tiempo, no demasiado tampoco, pero vamos a seguir por esta línea que creo que en este vídeo puedes sacar muchas cosas muy interesantes de cara a analizar una compañía. Y es que en este vídeo nos vamos a centrar en señales de alerta en la inversión. Con este vídeo tampoco trato de detectar o de enseñarte a detectar un fraude, ya que al final un accionista tiene la información que tiene y es poca, sobre todo a diferencia de lo que puede tener un auditor que trabaja internamente dentro de la compañía, viendo facturas, extractos bancarios y demás, sino que el inversor particular al final pues tiene información y además muy masticada, revisada tanto por la compañía como por los auditores, como por la auditoría interna, etcétera, etcétera. Y lo que nos llega pues es fruto de muchas revisiones, como decía, y por tanto, pues al final es muy difícil para el inversor particular, para el accionista, para el inversor, detectar un fraude. Pero sí podemos detectar señales de alerta en la inversión que no nos lleven a detectar un fraude, pero sí al menos a evitarlos. Sin más, vamos allá. Este mini curso está dividido en 3 bloques. El primero tratará sobre el fraude empresarial, será brevemente y teórico, pues qué es el fraude exactamente. Después pasaremos a analizar los puntos en los que podemos ver o detectar ciertas señales de alerta y luego acabaremos con las señales de alerta más concretamente. Como decía, empezamos por el fraude empresarial de forma teórica. Bien, el fraude empresarial, y aquí me hago referencia a las NIAs, estas son las normas internacionales de auditoría en España, en la NIA 240, en su apartado 11A, pues es un acto intencionado realizado por parte de la dirección o los responsables de la compañía, empleados, etc. Es decir, por alguien interno de la compañía que conlleve la utilización del engaño para conseguir una ventaja injusta o ilegal. En la misma NIA, en su apartado 2, en el anexo 2, en algunas entidades la dirección puede estar motivada para infravalorar los resultados a fin de minimizar los impuestos o sobrevalorarlos con el objetivo de obtener financiación bancaria. Esta aclaración es muy importante porque los accionistas estamos muy acostumbrados a ser prudentes, porque estamos acostumbrados a que las compañías tiendan a maximizar los resultados, tanto los ingresos como los beneficios, pero el fraude también existe en el sentido contrario, es decir, a minimizar los beneficios de cara a reducir la cuota tributaria a pagar en el impuesto de sociedades de cada país. Eso también es fraude empresarial, es menos grave, diría yo, desde mi punto de vista, pero fraude al fin y al cabo. Y suele darse más en las compañías familiares, en las compañías estables, en las que no tienen que rendir cuentas ante el accionista, en las pymes, sobre todo en las no cotizadas, pero es un fraude muy común, incluso diría más común que en el que inflan los beneficios con la finalidad de obtener financiación bancaria o bien rendir cuentas ante el accionista.
Y por último, en el apartado 11a también comentan las NIAS que las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es básicamente que la acción subyacente sea o no intencionada. Es decir, la diferencia entre el fraude o error, ambas son incorrecciones, pero la diferencia básicamente se basa en que el fraude es intencionado y el error no lo es. ¿Cómo distinguir uno del otro? Bueno, pues muchas veces lamentablemente es difícil de distinguir, aunque bueno, te puedes imaginar que al final si la intención o la finalidad pues es lógica, es plausible, pues y se consigue, pues bueno, no es un error, es un fraude al final, ¿no? Si uno intenta pues obtener retribución adicional, si tus bonus están ligados al aumento de beneficios, al aumento de ingresos y demás, pues es lógico que quieran cometer un fraude, y el error pues a veces pues se debe en el sentido contrario a la intencionalidad o no. En el fraude siempre suele ir en la misma línea. Pasamos al bloque 2 después de haber visto a grandes rasgos qué significa el fraude concretamente. Vayamos a ver ahora el bloque 2 sobre las cuentas anuales. Bien, aquí este bloque, un poquito más amplio que el anterior, vamos a ver un primer apartado de confianza en la información, después cuáles son los factores claves, un apartado que he llamado mucho más que números, y después unas conclusiones sobre todos los capítulos anteriores. Bien, entonces, las cuentas anuales. Las cuentas anuales básicamente están elaboradas por el Consejo de Administración de una empresa, por los responsables del gobierno, vamos a denominarlos equipo gestor, y están analizadas, revisadas y supervisadas por el auditor de cuentas. Por tanto, empezamos en el equipo gestor, que es el que elabora las cuentas anuales, y si hay confianza en el equipo gestor, pues pasaremos al siguiente paso. Si no confiamos en el equipo gestor, se acabó el análisis, no invertimos en esa empresa. Punto. Se acabó el análisis. Pero si confiamos, seguimos por este camino, como decía. Y el siguiente paso es si confiamos en el auditor, que es el que, digamos, el que filtra muchas cosas en las cuentas anuales, porque el auditor siempre va a tener acceso a mucha mayor información que el propio inversor particular, ya que dentro de las instalaciones de la compañía va a hablar con empleados, va a tener acceso a extractos bancarios, a facturas, a escrituras, a muchísimas más cosas de las que puede llegar a tener acceso en algún momento cualquier otro usuario de la propia compañía. Por ello es muy importante también tener confianza en el auditor que esté auditando la compañía. Si no la tenemos, pues volveremos al punto de partida, es decir, fin del análisis otra vez. Y si confiamos en el auditor, pues entonces solo en este punto confiamos en la información. Pero para ello es necesario, indispensable, que confiemos tanto en el equipo gestor, la persona o el grupo de personas que elaboran las cuentas anuales, los estados financieros, como en aquella persona que los supervisa. Pongamos un ejemplo de equipo gestor en el que yo confiaría. Bueno, pues en el equipo gestor de Altia, comandado por el accionista de referencia, Tino Fernández, que lleva a cargo de la compañía como CEO, como fundador y como socio mayoritario desde su fundación. Y por tanto, tiene un track record importante, es una persona y un equipo de trabajo bastante prudente, no hacen adquisiciones relevantes, excepto la de Noesis que hicieron últimamente, pero bueno, tuvieron sus motivos. Es una compañía de mi ciudad, conozco bien desde hace años, conozco gente que trabaja dentro de la compañía. Bueno, digamos que una serie de motivos me lleva
a confiar plenamente en el equipo gestor y por tanto en las personas que elaboran las cuentas anuales de la compañía. Tienen caja neta, no tienen necesidad de inflar nada, tiene ingresos bastante recurrentes, muy estables, beneficios pues desde prácticamente la fundación, clientes pues que llevan con ellos muchos años. Bueno, no tienen ningún tipo de motivo para cometer cualquier tipo de fraude. Tal vez el único fraude que pudieran llegar a cometer sería el que comentábamos al inicio, es decir, minorar lo máximo posible el beneficio para pagar menos impuestos, pero aún con ello pues yo creo que no lo cometen ese tipo de fraude. Y por otro lado, pues confianza en el auditor. Hasta hace unos años era Auren la compañía auditora, la firma de auditoría que supervisaba las cuentas anuales, y desde hace pocos años pues es Deloitte. Dos firmas de referencia en nuestro país y por tanto, bueno, pues no tengo motivos para desconfiar de alguna de estas dos compañías. En el lado contrario, pues tenemos compañías en las que, claro, a todo lo pasado pues nadie confiaría, pero digamos que hay ciertas señales que nos pueden llevar a desconfiar en algún momento de ciertas compañías. En el caso de GoWex, el sonoro caso de fraude de esta compañía, hace unos años, pues nos podíamos encontrar alguna señal de alerta, y ya me adelanto a la sección tercera, donde veremos señales de alerta más concretas, y es que veíamos que uno de los miembros del equipo de gestión, uno de los miembros del consejo de administración, dejó sin firmar las cuentas anuales, estaban en blanco, y por tanto, bueno, pues era un poco raro, vamos a decir, ¿no? Normalmente cuando uno de los miembros del consejo de administración no firma las cuentas anuales, pues a pie de página, en una pequeña nota, pues se explica, se aclara los motivos que le ha llevado a no firmar. Normalmente suele ser porque está de viaje, ha fallecido recientemente o lo que sea, pero se explica de manera breve a pie de página. Cuando no se explica es que algo más hay y podemos empezar a investigar por ahí, ¿no? Estos son las cuentas anuales previas a la publicación o al destape del fraude por parte de Gotham City Research, que destapó la falsificación de las cuentas anuales. Bueno, pues resulta que Genaro García, el expresidente de GoWex, acusó al exconsejero Ricardo Moreno de ser un infiltrado de esa compañía de Gotham City que destapó el falseamiento de sus cuentas. Es decir, que Ricardo Moreno, por lo que fuera, no estaba de acuerdo con firmar unas cuentas anuales totalmente falsificadas y por ello no las firmó. Bueno, pues es una señal de alerta muy clara y que pasó desapercibida para muchos de los inversores que quedaron atrapados en este fraude. Bien, pasemos ahora a la parte del auditor de GoWex. Después de ver por qué no en su día podríamos llegar a confiar en el equipo gestor o al menos en las cuentas anuales que firmaba. En cuanto al auditor de cuentas de GoWex, el que firmaba era José Antonio Díaz Villanueva, en nombre de MA Auditores SL. Bien, una de las otras señales de alerta que nos puede llamar la atención en las cuentas anuales de GoWex, y más en relación con los auditores de cuentas, pues es la diferencia que existía entre los honorarios cobrados o percibidos por los auditores de GoWex, 52.000 euros de la época, del 2012,
y en 2016 Auren solo le cobraba 15.000 a Altia por la elaboración del informe de auditoría. O sea, una diferencia de más del triple por una compañía que aparentemente parece más sencilla que la propia Altia y más pequeña incluso. Por tanto, bueno, pues esta diferencia de honorarios no se sostiene por muchos sitios. Da que pensar que la diferencia de honorarios entre una compañía y otra pues viene acompañada de una pequeña mordida por callar este fraude o incluso por llegar a ser cómplice del mismo, como se demostró años posteriores. Pero vayamos más lejos. Resulta que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, con sus siglas de ICAC, publica eventualmente sanciones impuestas a los auditores que supervisa. Y es bastante habitual, bastante más habitual de lo que pueda llegar a parecer. Pues resulta que no mucho tiempo atrás, 1 año o 2 años antes a que se destapara todo el fraude por parte de la firma Gotham City, pues el propio José Antonio Díaz Villanueva, que estaba firmando estaba firmando los informes de auditoría de las cuentas anuales de Gowex, pues había sido sancionado por el propio ICAC. No sabemos por qué, pero la cuestión es que fue sancionado a título particular en este caso. Por tanto, unos honorarios más que cuestionables acompañados de una sanción poco anterior a la firma del informe de auditoría de Gowex, y además una firma de auditoría no demasiado conocida. Y no solo no demasiado conocida, sino yo me acuerdo de haber entrado en la página web de esta firma en su día, y la página web daba todo menos confianza. Por tanto, todo ello podría habernos llevado en su día, si hubiéramos analizado fríamente todos estos datos encima de la mesa y no nos hubiéramos dejado llevar o encandilar por Genaro en su día, por el equipo gestor de Gowex y los aparentemente impresionantes números de la compañía, pues nos hubiera llevado por un lado a no confiar tanto en el equipo gestor como no a confiar en el equipo auditor. Y luego se hizo eco algunos periódicos, como pongo ahí, que el auditor de Gowex había sido sancionado en 2011 por el Ministerio de Economía. Esta noticia se publicó en 2014, después de haber sido ya destapado el fraude. Por tanto, en el ejemplo de Altia, confiaríamos en el equipo gestor, confiaríamos en el auditor y, por tanto, confiaríamos en la información publicada. En el caso de Gowex, confianza en el equipo gestor, no, por todos los motivos que expusimos, por tanto se acabaría el análisis. Por la parte del auditor, tampoco confiaríamos por las sanciones y demás cuestiones, y por tanto se acabaría el análisis tanto por un lado como por el otro. Respecto a las cuentas anuales, como puedes ver, son mucho más que números. Muchas veces hay que fijarse en los detalles, porque en los detalles puede estar lo más importante. Ahora veremos que detrás de cada partida hay algo real, y pondré algún ejemplo muy básico, pero es importante que, le demos una vuelta, que no son solo números, son aspectos reales. Después veremos algunos ejemplos y lo más importante de todo, hay personas. Eso es lo más importante. Como decía, detrás de cada partida, del balance y de la cuenta de resultados hay algo real.
Por ejemplo, en la cuenta de existencias, si es una compañía de móviles, tendrá móviles. Si es un cambio de divisas, tendrá monedas o divisas. Y si es un concesionario, pues tendrá coches. Pero detrás de cada partida, pensemos que hay siempre algo real, porque tendemos a ver solo números y tenemos que pensar en que detrás de cada partida no es lo mismo que haya billetes de dólares a que haya coches que cada día que pasa vale menos, igual que los móviles, que tienen mucha más obsolescencia tecnológica. En el caso de inmovilizado, pues de igual manera que no es lo mismo tener en existencias dinero que coches o móviles, pues no es lo mismo que Google en 2016, en las cuentas anuales del 16, en el Annual Report, en la página 63, valoraba su marca por un valor neto contable de 320 millones de dólares. Si nos vamos a cualquier publicación en la que valoran las marcas, pues vemos que la marca de Google vale algo más de 140.000 millones de euros, unos 160.000 millones de dólares. 50, bueno, no sé, muchas veces más de lo que se publica en el Annual Report. Por tanto, siempre hay que dar una vuelta a todas esas partidas de las cuentas anuales y pensar, sobre todo pensar que detrás de algo siempre, o sea, detrás de un número siempre hay algo real, insisto siempre en eso. Por ejemplo, en la partida de clientes, no es lo mismo tener de cliente a Inditex que a Adolfo Domínguez. O no es lo mismo tener de cliente a GoWix que a Altia. Bueno, pues esas cosas, esos detalles son importantes. Más que nada porque que te deba 10 millones Altia, pues es una partida que se va a convertir en caja a muy corto plazo, y tener 10 millones de euros con GoWix como deudor, pues probablemente no solo no se vayan a convertir en caja, sino que va a ser un deterioro del balance y que pase a la cuenta de resultados. Y lo más importante, lo que comentaba antes, hay personas. Y volvemos otra vez a los ejemplos, ¿no? Que las comparaciones son odiosas. No es lo mismo tener a Pablo Isla como CEO de la compañía con una retribución fija de 3 millones de euros que tener a César Alierta en Telefónica con un sueldo de 2 millones. Incluso me voy más allá. En 2016, Pablo Isla percibió una retribución variable inferior a la de César Alierta. Se ve que Telefónica lo ha hecho mucho mejor ese año que Inditex en el plano estratégico. Por tanto, importante, detrás también de los números, de esos 3,6 millones de euros que van a la cuenta de resultados, está Pablo Isla en un sitio y está César Alierta en otro. Por tanto, hay partidas, hay números que parecen iguales, pero no lo son. Los hay de diferente calidad que otro. Pasemos ya a la sección de señales de alerta. Esta sección la dividiré en maquillajes contables más comunes, algunos casos conocidos de fraudes para que, bueno, si os apetece podáis investigar por vuestra cuenta, algunos elementos comunes del fraude y, por último, un consejo final para cerrar este curso: cómo evitar el fraude muy rápidamente. Bueno, los maquillajes más comunes, pues hay muchísimos, múltiples maquillajes. No fraudes, maquillajes, insisto. O sea, eso es inflar o reducir ciertas partidas, pues los trabajos en curso, porque es bastante subjetivo, el fondo de comercio de una compañía, es decir, el exceso de pago sobre un negocio, pues se puede inflar también.
activar o no gastos, es decir, una reparación de un vehículo, pues o de una nave, por ejemplo. Si reparamos el techo de una nave, podemos argumentar que es una mejora de la nave y por tanto no iría a la cuenta de resultados, sino iría como CAPEX en el balance y por tanto nuestro resultado mejoraría. El valor de los activos no corrientes, de los activos financieros, por ejemplo. Criterios de amortización, bueno, pues podemos jugar con eso, ¿no? Amortizar menos o amortizar más el inmovilizado y por tanto jugar con el resultado. Derivados e instrumentos financieros complejos, ¿no? Que también tienen una cierta subjetividad. Deterioro de inversiones, bueno, pues tenemos una inversión que vale 0, pero no la deterioramos, la dejamos ahí en balance. Pasaba mucho cuando había sido el tema del Banco Popular, pues había gente que no la deterioraba, no la daba de baja y seguía ahí en balance y por tanto existía ahí un deterioro latente que no se había deteriorado, no se había ejecutado, no se había registrado en contabilidad. Las existencias, esta es la manera más sencilla de jugar con el resultado. Las inflas o las reduces, pues eso te va directamente a la cuenta de resultados y es una partida muy difícil de controlar porque al final las existencias pues bueno, es muy difícil de controlar, ¿no? Porque tienes que contar a final de año tanto las unidades como también cuantificar la valoración de las mismas. Puedes tener muchas naves, pueden estar en movimiento, bueno, es muy difícil de seguir de cerca esta cantidad, esta partida, ¿no? La morosidad de clientes, puedes tener clientes con saldo arrastrado en balance y no darlos de baja. Consolidación de filiales, bueno, pues tener muchas filiales que consolides de una manera o de otra y jugar con eso. Ocultar deudas, ocultar activos. Provisiones por juicios o por litigios o por lo que proceda, o por incluso indemnizaciones de trabajadores. Traspaso a reservas, es decir, que en lugar de registrar un gasto lo llevemos directamente a patrimonio neto sin pasar por la cuenta de resultados. Activos por impuesto diferido, es decir, activos que tenemos a favor de Hacienda, pues por algún tipo de deducción que tenemos pendiente de registrar o lo que sea, bueno, pues podemos registrarlos y no darlos de baja por no proceder su aplicación, ¿no? Depósitos o anticipos de ventas, aplicación de precios de mercado, bueno, un largo etcétera, que la verdad la casuística es larguísima y la verdad es que al final se puede jugar con prácticamente todas las partidas del balance y de la cuenta de resultados. A continuación voy a mencionar por encima pues algún caso conocido de fraudes históricamente, más allá del de Gowex que ya vimos. En el caso de Xerox no se habían deteriorado clientes en una filial mexicana y también habían utilizado un plan de incentivos muy agresivo para el cumplimiento de objetivos y por ello pues les indujo a cometer el fraude. En el caso de Afinsa tenían productos con rentabilidad ficticia. Sí que es cierto que en este caso el auditor pues lo había advertido en su informe con una serie de salvedades, como dando por escrito que las filiales tenían pérdidas, se habían concedido créditos a filiales no documentados, había actuaciones inspectoras que el asesor fiscal a quien le mandó carta no las cuantificaba, etcétera. O sea que en este caso, si hubiésemos leído el informe del auditor, pues podríamos habernos percatado del fraude. En el caso de Madoff, pues más que conocida, ¿no? Productos con rentabilidad ficticia y comisiones inexistentes, dirigida por una familia sin preparación y muy pocos empleados en relación con la competencia y un auditor jubilado, esto sí que es gracioso, con un solo cliente, y era Madoff.
La propia Tesco, la cadena de supermercados británica, en su día había sobrevalorado las estimaciones de rappels de venta, es decir, los descuentos que haces en las ventas, ¿no? Y habían sobrevalorado las existencias por tener productos arrastrados y no proceder a su deterioro. Olympus, la famosa compañía de cámara de fotos, creo que es coreana, habían traspasado activos sin valor a entidades fuera del perímetro de consolidación en paraísos fiscales. Esto me recuerda mucho a Wirecard. Y habían comprado empresas a precios muy superiores al mercado, inflando el fondo de comercio. Por tanto, un fondo de comercio muy elevado siempre es peligroso. Y para acabar con una italiana, pues Parmalat hacían transacciones con filiales en paraísos fiscales que, bueno, pues brillaban por su ausencia en cuestiones de transparencia y por tanto el auditor pues no tenía constancia de todo ello. Aquí dejo unos elementos comunes que podemos también, además de lo que comenté antes, pues nos pueden llevar a pensar en que puede haber fraude. Y es que suele darse estos elementos, ¿no? La arrogancia y estilos de vida lujosos en el equipo gestor, pues no significa que vaya a cometer fraude, pero sí suelen ser bastante común en los gestores objeto de fraude, ¿no? Que suelen conducir Ferraris y todo tipo de lujos, ¿no? Que nos puede llamar la atención y ser personas bastante arrogantes y darse mucho a conocer públicamente. Después veíamos algún ejemplo en el que los incentivos y planes estratégicos muy agresivos pues al final inducen a que el equipo gestor se vea obligado a trampear, a hacer trampa para llegar a alcanzar esos objetivos en el medio plazo. Después los fraudes también se dan en compañías con deuda o sectores en crisis en los que a través de ese fraude pues tratan de eludir el concurso de acreedores o la quiebra. Cuando hay muchos cambios de directivos, de CEO, sobre todo de CFO, el director financiero pues es el que está al frente de la elaboración financiera, pues cuando hay muchos cambios de CFOs o de auditores pues suele ser un objeto de alerta, ¿no? Y sobre todo cuando hay discrepancia entre ratios. Veíamos en Madoff que tenía muy pocos empleados en comparación con su competencia. Bueno, pues todos estos elementos pues pueden llevarnos también a no detectar un fraude, como decía al inicio, sino a ponernos en alerta y simplemente a evitar una inversión. ¿Cómo evitar el fraude? Bueno, pues al final se trata de invertir en equipos gestores honestos y con track record, como puede ser Tino Fernández al frente de Altia, que no haya cambios en la directiva, pues Tino Fernández lleva desde la fundación y el director financiero lleva muchos años en la empresa, no tienen cambios de auditores constantes, pues estuvieron con Aure muchos años, ahora ya llevan unos años con Deloitte, entonces bueno, son bastante estables en su toma de decisiones. En el caso de Altia no tienen planes estratégicos, o sea, van adquiriendo alguna compañía de vez en cuando, pero no tienen planes estratégicos muy definidos y por tanto no tienen la urgencia de cumplirlos ni rendir cuentas ante nadie. También es importante, como veíamos en el caso de Madoff, que el equipo gestor tenga un conocimiento profundo de la compañía, que no tenga deuda, como tampoco tiene la propia Altia, que sus ratios sean razonables en relación con el resto del sector y sobre todo el que vemos en la siguiente diapositiva. Y es que solo hay una partida cuya realidad es irrefutable y es el flujo de caja libre, el free cash flow. Una compañía que genera caja de manera recurrente, caja que no beneficio,
pues es muy, muy, muy improbable que sea fuente de fraude. Y es por ello que al final, si invertimos en compañías con un equipo gestor honesto, discreto, con un track record importante, que no tenga cambios de CFO, que no tenga cambios de auditores, que no tengan partidas extrañas, que sus ratios sean en consonancia con la competencia, que en sus cuentas anuales todos firmen las cuentas, etcétera, etcétera, y aún encima genera de manera recurrente caja, pues las probabilidades no son inexistentes de que exista un fraude, pero sí mínimas. Y por tanto, este es el último consejo que te doy, es decir, que te fijes mucho también en el free cash flow. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este curso de inversión. Si te ha gustado, pues seguiremos haciéndolos. Y como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.